Bueno, siendo las 8 de la mañana con 30 minutos, evidentemente van a seguir eh, ingresando al grupo varias personas, pero en atención a los presentes y a nuestro expositor, por supuesto, daremos inicio en este instante a nuestra sesión programada para el día de hoy con un enorme, enorme orgullo, satisfacción, pero además mucho cariño para este señor ministro en retiro, que más que otra cosa es un jurista que todo el mundo ya conoce y por lo que voy a obviar en definitiva su presentación, que es además de mucho conocimiento para nosotros porque es nuestro Premio Nacional de Jurisprudencia, entre otras. Pero bueno, iniciamos con el formato que les había yo comentado. Vamos a hacer esto, una mesa de diálogo en la que pues se harán, como les comenté, unos comentarios introductorios por parte de nuestro ponente y a partir de ello, entonces se podrán dar preguntas, comentarios, levantando la mano o haciéndolas por el chat, como es costumbre. Iremos dando el paso a sus inquietudes como vayan surgiendo. Así que, bueno, pues están muy bienvenidos. Ingresó también nuestra presidenta, Claudia de Buen. Bienvenida, buenos días. Así que empezamos, por favor, adelante. Gracias querida Laura, qué gusto verlos a todos, qué gusto verlos bien. Muchísimas gracias por la invitación a esta comisión. Desde luego saludo a nuestra presidenta. Hola Claudia, muy buenos días, y a todos los compañeros. Oigan, sí me pareció muy interesante este cambio de formato en el que convenimos con Laura, porque creo que más que yo decirles una historia, creo que lo que interesa en estos momentos es hacer reflexiones, hacer experiencia sobre los muchos temas y sobre los muchos cambios que están sucediendo, pues no solo en esta materia, sino en otras en las que estamos involucrados. Entonces creo que es más importante que ustedes oigan mis comentarios, que entráramos en un diálogo, y esto es lo que me parece que podemos hacer esta mañana. A ver, dos cosas muy rápidas que simplemente las pongo para arrancar, que son estas. Primero, creo que el derecho de familia déjenme, voy a usar una metáfora muy simple, pero creo que interesante, es una especie de rompehielo. He estado reflexionando ahora en la pandemia y escribiendo algunas cosas todavía no publicadas acerca de la importancia que ha tenido o que han tenido los cambios que del derecho de familia se han ido generando en el país en los últimos años. Yo lo que observo, no sé si ustedes coincidan, es que estamos entrando o estamos vivos en un proceso, estamos en un proceso muy complejo de transformación de muchas cosas, sobre todo en términos de las autonomías de las personas. De una condición, no quiero usar el término en el sentido tradicional, en el sentido peyorativo, de una condición, pues voy a decirlo así, patriarcal, donde el padre de familia, el pater familia, determinaba la situación de su esposa, de sus hijos, de sus hijas, etcétera, y unas mujeres que pasaban de manos de sus padres a las manos de sus esposos en términos jurídicos para muchas cuestiones. Me parece que inicia un proceso de autonomización, un proceso donde las personas son vistas, desde luego primero cultural y socialmente, pero también con implicaciones jurídicas como entes autónomos capaces de decir cosas. Esto creo que está bastante claro en nuestra legislación en materia civil. Pero detrás de ese esfuerzo que se ha ido realizando a lo largo del siglo XX, me parece que hemos ido encontrando otros procesos, le voy a llamar, insisto, de autonomización. Tenemos el caso de los niños, niñas y adolescentes con la idea del interés superior, personas que ya no dependen de la voluntad de sus padres, sino que están empoderadas en el orden jurídico de una manera completamente distinta para ser sujetos autónomos, con todos los problemas que esto significa, para tomar sus decisiones y no quedar pegados, no quedar concretados, no quedar subordinados a la situación de sus padres. Adicionalmente, estos niños, niñas y adolescentes, tenemos también otro asunto central,
con las personas con discapacidades. Ya no son estas personas y que históricamente se previó a las que hay que guardar, las personas que hay que mantener en una situación de relegamiento, una situación de subordinación, sino que ha cambiado también la idea para autonomizarlas y darles todas las posibilidades de desarrollo que sean factibles conforme a sus propias capacidades. Otro proceso de autonomización bien interesante, este apenas está comenzando a darse, lo saben ustedes, es el que tiene que ver con las capacidades mentales. No se trata ya de determinar que las personas están en esta situación binaria de perfectamente bien o perfectamente mal mediante una declaratoria de incapacidad y la colocación de su persona, de sus bienes en manos de un tutor y la vigilancia de un curador, sino también un proceso bien interesante de autonomización para que en la medida de lo posible, con los apoyos razonables, puedan ir tomando todas estas determinaciones. Y otro elemento, nada más pongo este último, podría poner más, pero no me quiero extender en esta ejemplificación, es el caso de qué está sucediendo con las personas que están llegando a una edad, una senectud, y tienen problemas también de capacidad mental, capacidad para decidir, pueden anticipar su voluntad en caso de que tengan un problema de demencia senil, tengan un tema de Huntington, todos estos fenómenos mentales que han estado apareciendo, que están en la historia desde luego, pero que se han al menos acrecentado y mucho con motivo de el alargamiento de la expectativa de vida que hemos ido teniendo todos con motivo, insisto, pues de las mejoras. Entonces, si todo esto está sucediendo a nivel personal, a nivel de familias, a nivel de relaciones, etcétera, me parece que el reto probatorio es bien interesante. ¿Por qué? Porque todos estos cambios sociales, demográficos, individuales, etcétera, pues tienen que ir a proceso. Estos sí son determinaciones que se tienen que tomar por jueces, la pérdida de los hijos, la pérdida de la patria potestad o la custodia, la determinación de los estados mentales, etcétera. Todo esto sí es actividad jurisdiccional. Estas son de las cosas que no podemos resolver mediante otro tipo de medios alternativos de los que muchos de ustedes conocen y son muy reconocidos en estos medios. Tiene que ir a la jurisdicción. Lo interesante es que seguimos teniendo el catálogo de las pruebas, las que aprendimos todos nosotros, confesionales, documentales, testimoniales, etcétera. Y lo que me parece que en ese cartabón, no lo digo en un sentido peyorativo, de los cuadros, lo que ha ido cambiando dentro es los medios de prueba. Las pruebas, digámoslo así, siguen como enunciados generales siendo las mismas, pero los medios de prueba sí se han transformado increíblemente y se han transformado en alguna medida para dar o recoger o asimilar todos estos elementos de cambio social, demográfico, etcétera, a los que me refiero. Entonces, el problema interesante es, hoy en día, cómo se demuestra la capacidad mental o la incapacidad mental. Con 3 médicos alienistas como los que teníamos desde siempre, esos 3 médicos alienistas tienen que tener una especialidad, cómo concurren, cómo no concurren. Hay nuevos métodos probatorios o seguimos utilizando las viejas clasificaciones de Kraepelin sobre lo que es demencia precoz, o seguimos utilizando las viejas clasificaciones o nada más nos atenemos al DSM con todos los temas que tiene, o hay otras posibilidades para convencernos de que está así. En términos de un divorcio, de unas complicaciones de tipo familiar, cómo recogemos, cómo recibimos los correos electrónicos, cuál es su valor probatorio, las intervenciones. Y creo que el problema es bien interesante, por eso a mí me parecía con Laura más provechoso discutirlo, que yo pues venirles a dar así 3 o 4 cosas que pueden resultar muy bien. Entonces sí creo que hay una intersección en este momento muy interesante. Con esto voy a terminar para que Laura coordine lo que ella quiera coordinar, o descoordine si quiere descoordinar, que para eso es presidenta, ella ya sabrá lo que hace. Sí, me parece que hay una intersección de 2 momentos bien interesantes y bien complicados.
este cambio en todas las relaciones, no solo en la parte formal, no es la creación o el reconocimiento, el desprendimiento, si ustedes quieren, del derecho de familia, no es solo la construcción de los tribunales familiares, etcétera. Ese fenómeno ya me parece que cerró su ciclo, sino es todo lo que se está recomponiendo a nivel familiar, a nivel de familias, a nivel de personas, a nivel de autonomías en este proceso, y todo lo que está implicando para ese, déjenme decirlo así, nuevo mundo, recibir todos estos elementos de ADN. Ahora, ahí, y ahora sí ya con esto termino, ahí sí me parece que hay problemas bien interesantes y dejo ahí dos provocaciones. Una, las universidades siguen sin recoger, me parece, sin darse cuenta de estos cambios, siguen enseñando lo que todos nosotros aprendimos, no ha habido una evolución sustantiva en esos elementos, y dos, me parece que la judicatura tampoco se ha adecuado a estos elementos. Recuerdo una anécdota que tuvimos con el ministro Gudiño en un momento de entusiasmo, el ministro Silva Mesa, la ministra Sánchez Cordero, en un momento de entusiasmo en la primera sala, generamos un estándar muy complejo para que los juzgadores de primera instancia en asuntos que tenían que ver con custodia de menores desarrollaran ese test, déjenme, corrieran ese test. Y luego nos dimos cuenta, y lo digo con el mayor respeto, de que probablemente ni ellos, los juzgadores, digamos, del fuero común que suelen llevar estos casos, pero tampoco los federales, ni tampoco nosotros teníamos las habilidades prácticas para poder desahogar algo tan sofisticado como lo que nosotros mismos, de una forma un poco, a lo mejor pedante, a lo mejor entusiasta, como ustedes quieran, podríamos hacer. Entonces, decirle al juez, te delego todos estos elementos para que tú solo, en un proceso, en una contienda donde cada parte ofrece sus pruebas y quiera demostrar, puedas correr todos estos test para efectos, insisto, de determinar a qué padre o a la madre se le iba a dar la custodia, si era un asunto muy complicado. Entonces, ahí también me parece que hay carencias, como siempre, pensamos o observamos el fenómeno de transformación, sabemos que están cambiando estos elementos y la manera de materializarlo, la manera de hacerlo experiencia es bien complicado. ¿Por qué? Pues porque no se van adecuando todas las condiciones o todas las relaciones en ese mismo sitio. Entonces, creo que es un momento particularmente interesante. Yo estoy encontrando como uno de los elementos, no sé si ustedes lo compartan, guía de lo que está sucediendo en este momento histórico, no lo digo así histórico en el sentido grandioso de la palabra, en este momento, en este tiempo que nos tocó vivir, esta transformación, esta autonomización de los sujetos. Los niños ya no son dependientes de sus padres, las mujeres cada vez tienen una mayor autonomía y empezaron con el proceso. Los indígenas, que no es el tema de esta charla, pero tienen sus propios procesos de autonomía, las personas con discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de personas que han ido logrando estos efectos, para bien y para mal, no tampoco es apología de todo lo que está sucediendo, y cómo vamos a reconocer, cómo vamos a probar, cómo vamos a mantener ese estatus, esa condición jurídica a través de un sistema probatorio que por su lado también se está transformando. Entonces, si te parece, Laura, lo dejo así como una pequeñísima introducción, y creo que lo que vale mucho la pena esta mañana es la conversación que podamos tener entre todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y por supuesto, como lo había yo señalado en la convocatoria, por favor, todos siéntanse con la libertad de hacer comentarios, preguntas, de que podamos poner en la mesa todas estas inquietudes que se pueden tener desde nuestra trinchera como abogados postulantes, y que esto pues sencillamente concluimos tanto nuestro queridísimo ponente y su servidora será de mucho provecho. Adelante, por favor, licenciado Loperena. Gracias, Laura. Gracias, José Ramón. Felicidades. Siempre es un placer oírte. Yo me gusta mucho tu punto de vista, pero ¿cómo lo ponemos en práctica? No es solamente una cuestión de una resolución judicial que mande a los jueces inferiores a valorar o admitir o a desahogar o recibir pruebas de tal o cual manera. Tal vez tiene que ser un tema que vaya al legislador, porque cuando te enfrentas en otros sistemas jurídicos,
que son mejores en algunas cosas que nosotros y no tanto en otras. Ves, por ejemplo, a testigos a quienes se les pide su opinión, no nada más que digan qué sabe y le consta con esa fórmula anticuada que tenemos en nuestros tribunales, sino le dicen, ¿y usted qué opinión tiene de lo que vio? Dicen, bueno, el señor no es un perito para dar opiniones, pero hay veces en que la opinión del testigo, valorada por un juez adecuadamente, no lo vas a volver perito, la opinión del testigo es interesante. Le pareció muy fuerte la forma como le pegaron. Pues el señor no está para calificar si le parece si le pegaron o no le pegaron, pero a lo mejor su percepción es interesante. Otro tema que a mí siempre me ha llamado la atención es esa mezcla de testigo-perito. Pongo, por ejemplo, un médico presencia un accidente o presencia una riña o presencia, ¿va a dar una opinión solo de lo que vio o también va a decir, yo vi que tal golpe fue mortal de necesidad o yo vi que tal golpe no era mortal de necesidad? Señor es perito o es testigo, pues es un testigo que presencia los hechos y que da una opinión válida, una opinión técnica por sus conocimientos. Nada de eso lo contempla nuestra ley, a pesar de que han querido abrir los códigos procesales al decir que todo elemento que pueda producir convicción en el juzgador debe admitirse como prueba. Regresamos al diga si es cierto como lo es, al diga si sabe y le consta, a una serie de formalismos que parece que estuviéramos en las acciones de la ley, y creo que ahí tenemos que irnos no solamente a lo que diga un tribunal, como tú lo intentaste y nos lo dices ahora de una manera muy abierta y sincera, sino que la ley diga, señores jueces, abran un poquito la mano y no salgan con esas cosas. Dicen que la confesional ya no es de posiciones, pero pides declaraciones de parte y los jueces no saben, me da mucha pena porque son jueces muy valiosos, pero nos los ha encasillado esa camisa de fuerza. No quiero alargarme, José Ramón, porque yo creo que aunque dicen que el diálogo de todos es muy valioso, nos gusta, creo, a todos tu punto de vista, porque el nuestro ya lo han oído mucho. Muchas gracias y te felicito y te agradezco por tu colaboración con este colegio que tanto te quiere. Gracias, querido Carlos, de veras, con mucho cariño. Oiga, fíjense, aquí hay varias cosas súper interesantes. Primero, y lo comentábamos con Laura un poquito antes de conectarnos todos, el tema es que en los próximos, yo espero meses y a lo mejor años, tenemos que discutir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ahí va a ser un tema central de todo esto. ¿Por qué? Porque, claro, ahí la filosofía de estos juicios va a ser la oralidad. Para bien y para mal, ¿eh? Yo no estoy, otra vez, no hago apología, simplemente pongo un tiro ahí. Y eso sí me parece, eso sí me parece que nos va a llevar a una transformación bien interesante de nuestras prácticas, insisto, para bien y para mal. Entonces, ahí en la condición de audiencia, sí creo que vamos a poder tener la posibilidad de modificar algunas de estas condiciones, donde el juez con mayor flexibilidad puede llevar, mover todo este elemento que tú estás diciendo, Carlos, y desde luego que ahí creo que hay una oportunidad. Ahora, coincido plenamente contigo. Yo de verdad no sé por qué los jueces no hacen uso de este artículo, voy a citarlo, está en todos los códigos de procedimientos, pero que es el 278 del Código Procedimientos Civiles de aquí de la Ciudad de México, pero también está en el Federal de Procedimientos Civiles, está en todos lados, que dice que para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa, documento, ya que pertenezca a las partes, sin más limitación de las pruebas no estén prohibidas, ¿no? Luego, las pruebas para mejor proveer en el siguiente artículo. A mí lo que me ha parecido interesante es, y justo este es el punto de intersección que observo, si yo como juez tengo que resolver un tema, vamos a pensar, de adicciones, el problema es, el señor o la señora tiene una adicción y eso implica algo, no me quiero meter en detalles, sobre la custodia de los hijos por la razón misma de la adicción, pues claro, las pruebas que me van a ofrecer en el proceso, las partes, pues son para decir, sí, este señor es superadicto, este señor es superadicto, sí, pero eso tiene un sesgo, que es obvio que sea un sesgo, porque estamos en un litigio, estamos en una contienda y las partes quieren ganar la custodia de los hijos. Parece que tenemos problemas con el audio. Por favor, Pati, ¿serías tan gentil? Gracias. A ver, probemos. José Ramón, vamos a probar a ver si. ¿Ahora se escucha Ahora sí. mejor? Perfecto. Mucho mejor. Entonces, gracias. Entonces, lo que yo decía es esto.
Si en la contienda, pues claro, las partes van a ofrecer y van a decir que no, pero ¿cómo sabe el juez? Déjenme ponerlo así, ¿qué es la adicción? ¿Y cuáles los efectos? Eso no se lo van a decir las partes quieren ganar su litigio, pero si el juez quiere saber qué es adicción, estoy en el ejemplo más simple, pone una condición, no, ¿de dónde saca el juez esa información? Este me parece que es un tema central de empoderamiento de los jueces para que los jueces digan, oiga, eso que usted me dice no es adicción, o eso que usted me dice sí es adicción, etcétera. Pongo un ejemplo que algunos de ustedes habrá visto y se dio en la primera sala. ¿Se acuerdan de esta disposición que sigue vigente en varios códigos de procedimientos, en donde por default la señora se quedaba con la custodia de los hijos hasta cierta edad? ¿No? ¿Se acuerdan? Por default. ¿Por qué? Pues porque era mujer. Porque era mujer y así estaba el código. Alguna vez cuando se presentó ese caso en la primera sala pedimos, justamente utilizando este artículo, pero del Código Federal, pedimos entonces, porque es supletorio para la Corte, etcétera, pedimos información a varias personas y dijimos, oigan, ¿es razonable que las mujeres por default se queden con la custodia de los hijos? No, no es razonable. Porque hay señoras pues que son espléndidas y hay señoras que son espantosas inclusive con los hijos. Entonces dijo, pues no, no es muy razonable. Esa es una reminiencia. Hombre, obvio es que en el periodo de lactancia eso tiene que suceder. Eso para qué decimos tontería. Pero fuera del periodo de lactancia y a cierta edad, pues ya las personas podrían ser en caso de interés. Entonces ahí no es que aportaran las partes pruebas. Nosotros nos documentamos externamente al proceso, déjenme decirlo así, y trajimos con lealtad esos conocimientos al proceso para que tampoco dijeran, pues los ministros, quién sabe de dónde se sacaron estas ideas ahí un poco chifladillas y determinaron esto, ¿no? Nosotros dijimos, vamos a traer estas disposiciones y estas disposiciones o estos conocimientos más que disposiciones y los vamos a poner en este sentido para que surtan efecto. Yo creo que ahí, Carlos, hay un elemento, y te doy completamente la razón, de empoderamiento del juez para que el juez pueda hacer cosas y traer conocimientos. Y segundo, creo que algo que sí debemos estar todos súper atentos es a la posibilidad en un determinado momento. Alejandra, tienes prendido, Leticia Alejandra de Nicolás, tienes prendido el micrófono. Y la otra cosa que es bien interesante es que los procesos ahora en la reconfiguración, o no en la reconfiguración, en el establecimiento del nuevo Código Nacional, Carlos, precisamente nos demos a la tarea de poner todos estos elementos. Si eso queda mal, pues vamos a regresar ahí a donde estamos, que está bien, pero pues podríamos tener muchas mejores oportunidades de desarrollo de estas mismas materias, ¿no? Gracias. Vamos a seguir. Hay muchas personas que están queriendo entrar en este intercambio, lo cual me encanta, es de acuerdo con la convocatoria. Por petición de nuestro ponente, vamos a parar la sesión a las 9:30. 9:45, no 9:45, ya hice un ajustito, perdón, que me tengo que ir, pero ahorita voy a llegar tarde corriendo y mal, pero pudimos haciendo una en la vida. Gracias, Bill, porque esto está muy interesante. Le voy a dar la palabra a Carlos Pastrana, después a Geraldine, después a Mavi, y antes de Geraldine está Adriana Hegevich, que la había pedido un poco antes. Entonces, por favor, cuéntense ustedes mismos unos 2 minutos de exposición para que el intercambio pueda ser homogéneo y que todos tengan la oportunidad de participar. Por supuesto, le doy la bienvenida a nuestra querida Cristi Vizcaíno y nuestra querida Ana María Kudich, segunda vicepresidenta y consejera nacional de nuestro colegio. Adelante, por favor, Carlitos. No se te oye, todavía el micrófono está apagado. Lo tienes silenciado, Carlos. Bueno, ya. Bueno. Gracias, José Ramón. Mira, estamos ahorita en una situación de total inseguridad. Hablo del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México y del Código Civil. El Código Civil regula cuestiones sustantivas en materia de divorcio. El Código de Procedimientos Civiles establece reglas en juicios ordinarios
en orales, en controversias de orden familiar, cada uno con reglas distintas. El artículo 278 a la que aludes es un artículo que en mi práctica profesional me parece que jamás los jueces de oficio lo toman en consideración ni mandan a hacer pruebas por su propia voluntad para tratar de esclarecer los asuntos. En materias periciales, por ejemplo, está sujeto a lo que diga el Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia en pruebas muchas veces de carácter psicológico que son necesarias, en las cuales el tiempo que le dedican a cada una de las personas que hacen los estudios pueden ser insuficientes. Independientemente de eso, se agrega esta inseguridad jurídica respecto a las pruebas por no existir una jurisprudencia definida, aunque hay suplencia de la queja. Hay juzgadores de la Ciudad de México, salas del Tribunal Superior de Justicia, que admiten pruebas aunque no estén bien ofrecidas, aunque no haya los elementos para hacerlo, con afán de encontrar la verdad. Y hay otras que las desechan absolutamente por esta falta de formalismo. Entonces, al final del cuento, en esta materia hay una inseguridad jurídica real. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que seguramente va a ayudar a todo esto, de acuerdo a sus transitorios, tiene una entrada en vigor de 8 años después de que se ha promulgado. Entonces, va a haber un lapso en el cual en tribunales como la Ciudad de México puede prevalecer estas circunstancias. Me parece que es de importancia hacer notar que sin perjuicio de la independencia que deben tener los juzgadores en cada uno de los asuntos, sí debe haber políticas judiciales respecto a ciertas circunstancias en materia familiar. Les agradezco el espacio. Muchas gracias. Gracias Fíjate, a ti por tu brevedad. gracias, Carlos. Fíjate qué interesante. Voy a contar algo que, perdón, estoy ya en edad de empezar a ser anecdótico, pero también esto sí. A ver, son lujillos que le da uno esta edad y esta calva prominente que cada vez se extiende más. A ver, ahí les va. A ver, cuando con una chica del ITAM, que era Luna, sobrina de Graham, que muchos de ustedes conocen, de Rosario Graham, me dijo un día, oiga, ¿usted se ha dado cuenta que todo, pero eso hace muchos años, que todo lo importante del procedimiento, del nuevo procedimiento de divorcio, se lleva en un incidente? ¿Cómo? Le dije, ¿cómo? Sí, y ese incidente está en un solo artículo. Pues sí, separarse, irse cada quien a su casa y listo, pues muy bien. Y luego, oiga, y los bienes, y los hijos, y todas las cosas que suelen generar los conflictos. Ahí tomamos esta política judicial, otra vez con esa integración de hace muchos años, a la primera que yo llegué, y intencionadamente jalamos 20 casos, más o menos. Ahí está publicada la memorita en la Corte. Y lo que hicimos fue jalar casos intencionadamente para efectos de poder regular muchos de esos aspectos que tenían que ver con el incidente, Carlos. Y tienes toda la razón. No sé si quedó bien o mal, eso ya no me toca a mí decirlo, pero al menos sí hubo una política judicial, decir, esto va a generar unos problemas endemoniados, porque, pues, insisto, la separación, pues eso era lo más fácil del asunto, pues, si ya no querían estar juntos, pues que estén separados, pero todo lo que viene detrás sí era de gran complicación. Hubo una política deliberada, escogimos los casos y fuimos tratando de poner las mejores reglas posibles, pero no nos tocaba, eso le tocaba al legislador. Y eso sí me parece que va a ser un asunto central de este Código Nacional. Yo he pensado, y a lo mejor hasta ya lo dije en alguna otra charla aquí en el colegio, que siempre son tan agradables, que si ese código queda mal, echamos a perder una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque es la suplencia, la supletoriedad, perdón, de todas las materias. La ley de amparo, la ley del 105, la de procedimiento, la laboral, o sea, si ese código queda mal, va a ser el espanto. Dos, ese código, y tú lo acabas de decir, tiene una vacatio larga, pero independientemente de esa vacatio larga, tiene que mantener la supletoriedad respecto de juicios orales y juicios escritos. O sea, es de una sofisticación técnica que a mí me tiene de verdad muy, muy preocupado en la forma en la que puede tener. Y efectivamente, lo que me da mi esperanza es, desde el punto de vista abstracto, que el juez en la audiencia pueda decir, a ver, lo que estaba diciendo hace un momento Carlos López,
cállese, hable, explique, diga más cosas, en fin, un juez activo, pero un juez pasivo que se quede ahí sentado viendo que las partes se peleen y él se sienta nada más un mero, déjenme ponerlo así, referee de pelea, pues entonces el asunto yo no sé hacia dónde va a evolucionar. Podemos estar en una situación muy complicada. Creo que como gremio no podemos dejar que la rama judicial tome todo esto, así en este esfuerzo. No veo en este momento, además, como dicen no hay condiciones en la estructura y en el diálogo o en la falta de diálogo que se está dando en el Poder Judicial para que se pueda construir eso. Creo que nos toca a nosotros como profesión, como academia, etcétera, entrar de una forma muy decidida a la construcción de ese Código Nacional, porque de otra forma, de verdad, creo que nos va a quedar una cosa, o puede llegarnos a quedar una cosa tan mal hecha, que nos lastime muchísimo la práctica nuestra y atrás de eso pues lastime un montón de personas, un montón de valores, un montón de situaciones. Entonces sí creo que esa situación se da. Y ahora, una vez que ese código esté o en el proceso de construcción del código, sí creo que es muy importante esto que tú decías, encontrar la manera de empoderar al juez para que el juez en ese descubrimiento de la verdad al que tú aludes, se sienta capaz de hacer cosas, no sentarse a ver qué le dicen, sino decir, yo no estoy entendiendo otra vez, pensemos mi ejemplo simple, pero se puede reproducir en lo que quiera. Yo no estoy entendiendo esto de ¿qué es una adicción? ¿Realmente esto es una adicción? ¿Realmente estoy frente a una situación y realmente esa persona, vamos a suponer que es adicta a algo, a lo que sea? ¿Eso realmente le impide la condición de la custodia? El juez tendría que hacerse esas preguntas como más internas, con independencia de lo que las partes estén ahí tratando de demostrarle, que para eso están los abogados de parte. Entonces, creo que este va a ser un tema central, efectivamente, del código, y coincido contigo que como política judicial va a ser difícil que se dé esta situación. Esa era la idea de la MIG, que constituyó su presidencia don Mariano Azuela, y luego le siguieron un par de presidentes más. Esa era la idea de generamos espacios de diálogo, generamos espacios de conversación. Todo eso está, pues, si no roto, está tan pequeñecido que ni siquiera vale la pena. Ese me parece que es un asunto interesante. Otro que se me ocurre, y lo estamos trabajando ahorita con Tomás Heder y con Sainz y con todos ellos, los que andan en los concursos mercantiles, estamos tratando de construir alguna agenda. Yo no soy experto, pero me pidieron que les ayudara en esto. Yo, como me subo a todas las piñatas, estoy muy contento en esta situación de retiro. Entonces, estamos haciendo 3 o 4 cambios para ver cómo fluyen concursos un poco mejor. Están atorados ahí en 10,000 cosas. Entonces, creo que también valdría la pena aquí en esta comisión unirnos con el Ilustre, la NADE, en fin, los socios de siempre, los sospechosos de siempre, para efectos de que pudiéramos encontrar cómo participar en estas condiciones. Y ese Código Nacional, yo creo que así como a nosotros nos va a implicar cambios fundamentales en nuestra operación, vamos a tener que aprender esta palabra horrenda, técnica de investigación, no sé por qué le pusieron ese nombre, pero así como los penalistas han hecho el paso hacia esto, creo que nosotros tendríamos también que estar haciendo cambios sustantivos hacia esto y hacia los jueces que van a tener que reinventarse en esos procesos. Es mi impresión, Carlos. Y gracias, como siempre, un abrazo para allá. Muchas gracias. Adriana Hegevich, por favor, adelante. Gracias. Pues sí, yo creo que en esta materia se hace cada vez más patente el dinamismo del derecho, ¿no? Hace rato estábamos escuchando cómo los avances científicos influyen, ¿no? Entonces, ahí hay una relación de la bioética con el derecho a familia, no nada más en los temas periciales, ¿no? Sino mucho más profundos, ¿no? También vemos que desgraciadamente estamos viviendo en un ambiente y en una sociedad bastante alterada y violenta, y pareciera ser que las reglas del derecho de familia no son suficientes para calmar, ¿no? Calmar todas esas actitudes y pues sí, a mí me parece que estamos en un problema social muchísimo más profundo
no sé qué solución se pueda alcanzar o proyectar, que tampoco creo que todo se deba de dejar en las manos de las leyes, ¿no? Creo que necesitamos, no sé, como quizá más conciencia, ¿no? Más información, que las personas se empoderen, pero no desde el ámbito de ejercer derechos para dañar, ¿no? Sino más bien concientizarse en qué quieren de la vida para calmar esas conductas agresivas, ¿no? A mí me tiene verdaderamente consternada la actual sociedad que está, de verdad, yo la percibo muy, muy alterada, ¿no? Pero bueno, todo esto al final también se refleja en los litigios, ¿no? En los tribunales. Y como decían hace ratito, ¿no? ¿Qué espacio le dedican cuando los mandan a terapia, ¿no? ¿Qué seguimiento se le da? O sea, ¿qué capacidad tiene el Estado para darle seguimiento a tanta problemática, ¿no? Entonces, verdaderamente yo sí creo que estamos en un parteaguas social importante. Muchas gracias. No, al contrario, mira, cuento otra vez un caso y luego voy a lo que, en la segunda parte, que es muy profundo. Tuvimos un asunto en donde una señora, madre de un niño, piensa que fulano de tal es el padre de ese niño. Y el tema es cómo se puede realizar la prueba. Este es un caso ya muy antiguo, de la primera sala, seguramente todos ustedes lo tienen en mente, en el cual la persona se niega a participar, a realizarse la prueba. Y entonces la situación que se nos presentaba es, claro, no vamos a tomarlo y le vamos a arrancar cabello, le vamos a sacar saliva, sangre, lo que fuera necesario para la prueba. Y se nos ocurrió una solución, la verdad, bastante ingeniosa. No dejo de decir que tenía su parte muy arriesgada, pero mire, en principio vamos a suponer que la señora que está representando al niño tiene una presunción. Y esa presunción pues va a correr hasta en tanto que no se pueda tener una prueba razonablemente fehaciente de que usted no es el papá del niño. Ya sé que es una solución bien arriesgada y tiene sus muchos problemas. Entonces la siguiente pregunta es, ¿y cómo puedo yo vencer esa presunción? Pues haciéndose una prueba de ADN. Si usted se hace la prueba de ADN voluntariamente, pues entonces ya sabríamos que usted no es el papá del niño y usted hubiera vencido a esa presunción. Es una sentencia que salió por unanimidad. Fue bien interesante, insisto, no es una cosa fácil, tiene su doble filo, como casi todas las cosas. Pero para poder realizar esa prueba, nos reunimos con expertos de la Academia Nacional de Medicina, en particular con el doctor Fabio Salamanca, que estaba entonces dedicado al laboratorio de genética y del Seguro Social, ahora está en la Facultad de Medicina, un tipo listísimo, junto con otros dos, nos explicaron todas las condiciones, márgenes de error, etcétera, y todo eso se puso en la sentencia. Entonces, eso no nos lo trajeron las partes no nos dijeron qué ADN, cuáles eran los márgenes de error, eso. Ahí fue el juez, claro, no es lo mismo estar en un juzgado de primera instancia que estar en la corte por razón de los recursos, todo eso lo entiendo también, todo eso lo entiendo. Pero lo que hicimos fue entender muy bien qué era ADN y después introducirlo en la sentencia. Yo creo que si los jueces no tienen estas oportunidades o no les damos nosotros esas oportunidades, pues entonces vamos a seguir en lo que decían los dos Carlos anteriormente, pues viendo lo que hemos estado viviendo en los casos. Ahora, la segunda cuestión que a mí me parecía muy interesante fue una reflexión, o es una reflexión que me he estado haciendo. Si nosotros nos preguntáramos hasta los años 70, a lo mejor 80, pero ahí sí ya me arriesgo un poco más, 70, ¿dónde está el modelo de familia? ¿Cómo puedo saber hoy yo cuál es el modelo de familia, de persona en México? Pues acudí al Código Civil y el Código Civil más o menos era una fotografía, o bueno, una fotografía de lo que más o menos pasaba en la sociedad. Si hoy voy al Código Civil, no me entero cuál es el modelo familiar vigente. Hay matrimonios de personas de mismo sexo, hay sociedades, hay un montón de cosas, déjenme decirlo así para abreviar cosas, un montón de cosas que no están en el Código Civil. Si hoy quiero saber, si yo quiero tomar una fotografía
de cuáles son hoy las relaciones familiares, las condiciones individuales y todo el derecho de familia, tengo que ir para bien y para mal a la jurisprudencia de la Corte, con la incertidumbre que decía Carlos Pastrán. Tengo que ir a la jurisprudencia con todos los problemas, el colegiado 1, el colegiado 2, la sala de antes, la sala de ahora, la 10ª época, la 11ª época, todo eso. Entonces, en eso coincido contigo, Adriana, es una época de enorme inestabilidad. ¿Por qué? Porque se está transformando el derecho. Y si este es uno de los casos para mí históricos de eso que aprendemos o que nos dijeron en algún momento de los estudios, que es, hay épocas de legislación y hay épocas de jurisprudencia. Yo creo que hoy el derecho de familia está viviendo una época de jurisprudencia, no está viviendo una época de legislación. La legislación anda por un lado, el papá, la mamá, los niños, la hipoteca, el perro, la guayí, todas esas cosas, ese es el modelo. Y aquí abajo hay una efervescencia donde los jueces, como van pudiendo, van resolviendo, van cachando. Oiga, ayer salió una sentencia, si el concubinato, cuántos años, si hay pensiones, no hay pensión. Nada de eso va a decir la legislación, porque la legislación en este momento histórico no se adecua. No es la única rama, como usando el lenguaje tradicional del derecho que estamos viviendo, pero sí me parece que es una de las que tiene más efervescencia. El Consejo Nacional de Población dice que hay varios modelos de familia, ¿no? Ya no es papá, mamá, etc. Hay la abuelita que se queda, la mamá sola, el papá solo. Hay un montón de formas de identificación. Entonces, es un periodo de gran efervescencia y me parece que ni siquiera, y en eso qué bueno que tú lo planteas, hemos hecho conciencia de este caso. Y la tercera cuestión, también he estado reflexionando sobre este tema en un librito que se llama El Sistema de Justicia en México, le puse trayectorias y descolocación, está en el fondo, pero pensaba el siguiente problema. A ver, una gran cantidad de conflictos que nos interesan, que nos llevan la vida, que nos duelen mucho, etcétera, no los podemos hacer litigios. Si yo, de adolescente, hubiera mayor de 18 años, claro, una novia me corta, pues no voy a ir con el juez a decirle, señor juez, me cortó mi novia. ¿Qué podríamos hacer con este dolor tan grande que tengo? Y pues va a decir el juez, oiga, joven, lo lamento, pues, trate de hacer deporte, no recurra a sustancias tóxicas, yo qué sé. Pero no pasaría de ahí, pues me daría oiga, amigo, lo lamento, pues órale, el que sí. Pues ese conflicto no lo voy a llevar a un litigio, en este ejemplo un poco bobo que pongo, pero creo que es importante. Ahora, si ese conflicto lo puedo llevar a litigio, lo tengo que deformar. ¿Por qué? Porque yo no puedo llevar mi conflicto natural a un litigio. Tiene que ir deformado. ¿Para qué? Para que quepa como litigio. La acción, la prueba, o sea, la persona que tiene la desgracia de haber perdido a un ser querido, un familiar, etcétera, no va a ir al juzgado a pedir, y lo digo con mucho respeto, pero quiero ser muy claro en esto, no va a pedir que le devuelvan al hijo. Va a ir a pedir una indemnización por el hijo fallecido, pero no puede decir, señor juez, quiero que me regrese a mi hijo. Estoy siendo una obviedad, pero no es tan obvio. Entonces, el problema original, el dolor original, déjeme decirlo así, se transforma en el litigio y se deforma en el litigio. Y luego la sentencia no necesariamente resuelve el conflicto originario. Lo que la sentencia hace es, nos da un sucedáneo, dinero normalmente, en esas cuestiones, lo que sea. Entonces, los conflictos sociales que tú te refieres, Adriana, no los está resolviendo históricamente, no es un problema en nuestro tiempo. Son sucedáneos, son paliativos, y ahí sí creo que tiene muchísimo potencial la mediación en estos temas. ¿Por qué? No porque sea mejor, no porque sea peor, porque la mediación, ustedes son mediadores profesionales, yo he participado, no estoy certificado, me estoy certificado en un par de mediaciones y debo confesarles esta experiencia. Para mí fue un shock. Poco tiempo después de dejar la corte me pidieron que fuera mediador en un conflicto privado muy complejo. Y la verdad, la pasé morada. ¿Por qué? Porque yo ya no era la autoridad que le podía decir, cállese, 5 días son 5 días. Ya no podía hacer nada de eso. ¿Qué tenía yo que hacer? Tenía que involucrarme de una manera, ver esto que ustedes dicen del lenguaje corporal, una cantidad de cosas. Son audiencias agotadoras. ¿Por qué? Porque ahí sí me parece que te pegas más, que te acercas más al conflicto y no estás en esta condición tan procesal, tan procesalosa, déjenme decirlo así, cargando los dados,
de litigio. Esto sí me parece que es interesante. Y en una sociedad tan rota como la que tú describes y con la que tu diagnóstico coincido completamente, ¿cómo vamos a hacer esto? Este no es un problema donde, con el ángulo que tratamos de verlo normalmente, no es un problema de acceso a la justicia, es que hay cosas que nunca van a acceder a la justicia. No es que si eres pobre, si eres rico, no tiene nada que ver, hay cosas que no van a ir a la justicia porque no están visualizadas como litigios futuros. Entonces, creo que la apertura general, esto es lo que interesa mucho, creo que la mediación se puede dar. Y no solo la mediación que estamos haciendo aquí, lo que ustedes hacen profesionalmente, son ustedes, yo conozco el trabajo de muchos y muchas de ustedes, es buenísimo, sino esta mediación social de cómo resolvemos en el menor tiempo posible, de la mejor manera posible, la mayor cantidad de conflictos de todo tipo que se puede. Me parece que es la única forma de mediar en este momento, bueno, no la única, pero es una forma de mediar en esta conflictividad brutal que estamos viviendo. Y la otra cuestión que va a ser bien interesante es, en algún momento, no sé cuándo, no tengo bolita de cristal, se va a temperar este cambio social que estamos viviendo, más allá de lo que cada quien le parezca, la forma de si el matrimonio a ciertas edades, si los causales de divorcio, si las custodias, cuál va a ser la condición de las personas con discapacidades, binaria, o estás perfecto y eres capaz, o estás completamente mal, todo eso va a tener un momento, me parece interesante, de estabilización. No perfecta, pero sí de estabilización. Y ahí lo vamos a tener que recoger, que era también lo que decía Carlos Pastrana, como experiencia al Código Civil. Y va a ver que reformar el Código Civil, el civil, ya no el de procedimientos, para efectos de esa experiencia que estamos viendo, a decir, y eso lo tenemos que llevar a legislación para darle entonces una estabilización hasta que se vuelva a presentar un ciclo histórico donde nos transforme estas condiciones. Entonces, no solo es el problema de estabilidad del procedimiento, que eso lo vamos a ver en los próximos años por el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, nos va a forzar a meternos en esa danza, pero después nos va a llevar al tema del Código Civil, y en el Código Civil vamos a decir, muy bien, ¿cuántos modelos de familia? Ahí va a haber que reconfigurar para que el Código Civil, en un sistema de derecho escrito, como ustedes quieren, civil law, lo que ustedes quieran llamarle, sí tenga las formas generales de las condiciones de familias, personas y de todo lo que estamos hablando. Creo que va a ser un momento súper interesante de recoger la experiencia y plasmarle normas jurídicas, porque hoy, yo insisto, si uno quiere saber hoy cuál es el modelo, para bien y para mal, porque es bien alternativo, se tiene que ir a la jurisprudencia y hacer su propia reconstrucción jurisprudencial para presentarse el modelo de lo que esté uno haciendo en materia familiar. Gracias. Voy a permitirme dar un comentario antes de darle la palabra a Geraldine, de menos de 2 minutos. En relación con el caso que nos describiste de determinación de paternidad, de esta persona que se negaba a hacerse la prueba, me trajo a la mente, me evocó algo que me parece muy interesante y muy importante. En materia de familia, el interés superior del menor es piedra fundamental para todo. Hay jueces, desgraciadamente yo me he topado, que atienden mucho el procedimiento, atienden mucho lo técnico del mismo procedimiento, pero que dejan de lado, aun cuando esto, bueno, la sabemos, 940-41 de procedimientos, que la obligación que nace desde la Constitución de ellos de observar en primer lugar lo que es el interés superior del menor. Y quizá esto les pudiera dar un poquito más de luz para ver hacia dónde pueden caminar, no tanto respecto de los intereses de lo que ellos piensan que es los papás, que son los que están inmersos en esta problemática terrible de litigio, sino realmente a partir de lo que es los menores, y no veo que mucho se esté haciendo. Ahora, en relación con él, y tocando otro tema, con el esfuerzo del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que no dejo de aplaudir a nuestro colegio, porque gracias a él es que ante la Corte se obtuvo que se le ponga ya un límite, ¿verdad?, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, y le diga, a ver, ya, sácalo, por favor. Y el asunto acá es que nosotros como colegio estado trabajando desde el
inicio quizá de las mesas de justicia cotidiana ya con Peña Nieto y ahora esto se ha retomado. Efectivamente hay un documento ya hecho por los 3 colegios en relación con pues puntos de vista desde los litigantes, pero todo lo que ahora he estado escuchando tanto en el Senado como en la Cámara respecto de este esfuerzo, me parece que se está como desviando un poco. Lo que está sucediendo es que se está tratando de nuevo, cámaras, y yo quiero ser el de la iniciativa y quiero ser el que saque el nuevo código, y esto en realidad desgasta mucho, hace que se pierda el tiempo y que se pierda el foco sobre todo lo que es el fondo y lo que decías, la supletoriedad que da este código o que dará este código a todas las materias, hace que su importancia sea absolutamente, vaya, de atender por parte del Poder Legislativo, y a veces creo un poco se está atendiendo más a lo que son problemas políticos o más bien cuestiones de tipo político. Pero de cualquier forma, yo sí invito desde ya a todos los presentes y a todos los miembros de nuestra Comisión de Derecho de Familia para poder, les voy a pasar el día de hoy 2 documentos que les pido por favor hagan un esfuerzo de lectura, y si tienen algún documento nos lo hagan ver, porque ya incluso a mí me pidieron por parte del Senado y de la Cámara dar nombres de personas que pudieran realmente dar una ponencia respecto a cuestiones técnicas con base en las palabras de nuestro queridísimo ponente en una reunión que tuvimos en la Cámara. Pues me parece que lo técnico ahorita es lo que debe prevalecer para poder realmente hacer un cuerpo normativo, adjetivo, que sí pueda tener los menores problemas o que nos salve de varios problemas a la hora de estar como abogados litigantes. Yo no pierdo ya más el tiempo en esto y voy a hacerlo patente en el chat de Derecho de Familia, de Mercantil y Civil, porque me parece que son los 3 cuerpos, las 3 comisiones muy importantes también, y por supuesto en nuestro chat de coordinadores para que esto vaya de la mano. Geraldine, adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Pues bueno, continúo con la situación de las pruebas periciales. A mí me ha tocado en asuntos en diversos estados donde el juez de amparo pues se ha pronunciado y dice, ok, y planteó el asunto específico. Un caso de autismo, la juez en primera instancia me reduce el porcentaje de pensión, me voy a la apelación, por supuesto confirman la sentencia, esto es en Tamaulipas, posteriormente me voy al juicio de amparo directo, obviamente. El juez de amparo me dice, sí, efectivamente tienes razón, y por lo tanto vamos a solicitar la práctica de las pruebas periciales en materia de estudio socioeconómico, las cuales se realizan por medio del DIF Tamaulipas, el cual por supuesto que yo considero que este tipo de asuntos, pues obviamente es un menor que requiere de terapia, requiere de una alimentación, requiere de muchas situaciones, las cuales no las contempla los propios estudios que tiene el DIF, que además de que son muy extensos, agotadores y que las agendas están debidamente llenas, es muy tardado y obviamente la persona no tiene la capacidad, y para mí es totalmente obsoleto y no es acorde a lo que ese menor requiere. Asunto 2, Baja California. El juez de manera oficiosa, por cuestiones de situación de violencia familiar, se pronuncia, decreta la práctica de estudios psicológicos, que obviamente, afortunadamente cuento con 2 menores que son 13, 15 años, que puedo yo informarles de cómo es la situación y cómo se va a desarrollar. Pero posteriormente va la madre, que obviamente tarda 3 horas en el estudio, pierden los documentos, yo insisto, y bueno, se practican, ¿verdad? Pero a sabiendas yo voy dándoles un acompañamiento, una información, pero definitivamente que los mismos estudios que se practican en el DIF, pues no son acordes a las necesidades, que no se evalúan, pero sin embargo,
pues obviamente es la herramienta que tiene el juez. Yo sí considero, y de hecho, déjeme decirle, licenciada Laura, que el día de ayer le dije al presidente Daniel en la comisión de Tamaulipas que si me hacía el favor de contactarla, porque yo sí creo, y salvo la opinión del licenciado José Ramón, en el sentido de que sí debe de tener tanto el Poder Judicial, peritos en materia psicológica, de trabajo social, y con realmente estudios que valoren o que valoricen realmente la actualidad, porque como ustedes y lo sabemos, nuestros códigos civiles, como bien lo acaba de decir, son totalmente obsoletos, que no están hablando de las situaciones familiares que hoy en día existen en nuestro país. Y obviamente, pues ese es un punto. El tercer punto es en relación con los porcentajes que se decretan en las pensiones alimenticias. Tengo la fortuna de que he podido litigar en Tamaulipas, en Veracruz, donde los jueces sí nos otorgan pensiones acordes entre, por ejemplo, Tamaulipas, específicamente en el Código Civil, dice, vamos a otorgar de un 30 a un 50% de pensión. Veracruz es todavía más abundante y dice, no tengo limitaciones mientras me lo acredites, cosa fabulosa porque está todo documentado de todos los gastos. Pero definitivamente los conceptos, cuando uno litiga en Nuevo León y litiga en Baja California, los jueces, y cuando tú les dices, es que a mí un 20% que me estás otorgando de pensión no es suficiente para 2 hijos. Y me dicen ellos, no, sí, y hasta se les abren los ojos de cómo es posible que se esté que yo piense siquiera, y me da risa, digo, con perdón de los jueces, que yo esté solicitando arriba de un 40 o un 50%, porque son las necesidades que tienen mis clientes, que tienen sus derechos, y se les olvida, a pesar de que en el norte del país, pues hablamos de que hay bonanza económica, pero yo me he dado cuenta que nos hace falta, pues, esos instrumentos para poder brindarles, pues ahora sí que el mínimo vital a los pequeños, ¿verdad? En esas circunstancias. Y bueno, pues son mis 3 situaciones que prácticamente van encaminadas a que yo sí considero, salvo la opinión de él, de que tanto los poderes estatales, judiciales, tengan este tipo de peritos y que tengan pruebas realmente que sean acordes, porque para mí están completamente obsoletas en cuanto al trato y a lo que pueden llegar a medir. Bueno, pues es todo. Muchas gracias. Gracias, maestra. Mire, yo creo que esto, algunos de los temas que usted trata precisamente, y regreso a lo que decía hace un momento Laura Rodríguez, esos son temas que se van no a resolver, pero sí van a ser una crisis en el juicio oral. ¿Por qué? Imagínese usted que yo soy el juez civil ahí en primera instancia, en Tamaulipas, en Ciudad de México, donde usted quiera. Ese caso de el desahogo de la prueba pericial, ¿dónde se va a realizar? Se puede realizar en audiencia, poco probable, se puede realizar antes de audiencia para que vengan, pero allí sí, en una condición de audiencia, pues se va a abrir la discusión, se va a abrir los encuentros, en ese caso. Otra vez, para bien y para mal. Entonces, en ese momento, imaginemos que es un peritaje, como usted dice, de condición psicológica de la madre, del padre o de alguno de los niños. Allí sí entiendo yo que a partir del nuevo código, pues tendrá que ser abierto y decir, ah, sí, ¿y por qué? Sí, ¿por qué no? Y réplicas y interrogatorios cruzados, todo lo que está, digamos, en la filosofía de la oralidad. Entonces, creo que esa parte se va no a resolver, pero sí va a ser crisis. Y cada quien con los asuntos que tiene, pues imagínense que en audiencia tiene uno que plantarse y empezar a decir y el otro no, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahí algunas veces habrá ministerios públicos por razón de los menores, en otros no. En fin, ya vamos a ver cómo queda toda esta composición de partes. Entonces, creo que esto va a ser. El otro tema que usted plantea es bien interesante y es, deben tener los poderes judiciales un conjunto de expertos o peritos. En algún momento se pensó, no recuerdo la presidencia de quién, probablemente fue el ministro Azuela o del ministro Ortiz Mayagoitia, que el Poder Judicial los tuviera y los tuviera para efectos de poder resolverle a los jueces y resolvernos a nosotros, los ministros, magistrados, pues, a todos, problemas importantes. El problema es que aquello empezó a extenderse y de repente, pues claro, lo de competencia, que pues, los administrativos querían economistas,
y los penalistas querían criminólogos, y en fin, aquello empezó a hacer. Lo que se nos ocurrió entonces fue establecer un arancel, no tener, o tener listas primero y después tener aranceles. Entonces, si no voy a tener y no voy a contratar, o voy a tener nómina 50 economistas o 10 economistas para ver qué día cae un asunto, sino mejor hago una lista, tengo ahí unos peritos y les pago por hora, en fin, como pudiera ser la situación. Esto avanzó, pero tampoco se consolidó. No hubo ya al final la posibilidad de que esto quedara y que se estableciera, insisto, ese arancel. Era un buen arancel por lo demás, para tener químicos, físicos, biólogos, lo que se fuera ofreciendo en cada caso concreto. Y esto acabó siendo un poco, y ahí es donde creo que se perdió el ritmo, a instancia de cada ministro, cada magistrado, cada juez que conseguía esa información, y normalmente la conseguíamos de una forma gratuita, pro bono. El ministro Ortiz Mayagoy, que eso sí me tocó, firmó una cantidad importante de convenios con la Nacional de Medicina, con la Nacional de Ingeniería, con todas las academias importantes para que nos pudiera dar. Y sí nos dieron información, acuérdense el caso del encino, tan famoso, eso fueron peritajes de urbanismo y de economía, etcétera, que nos dio la Universidad Nacional, y así otros muchos ejemplos. Pero más allá de esto, queda una cuestión interesante. ¿Qué va a hacer el juez con ese grupo de peritos? Supóngase que se constituye, supóngase que tiene arancel. Si los jueces no se atreven a dar ese paso de preguntar, pues usted puede tener ahí a los 50 premios Nobel vivos y nadie les viene a preguntar. ¿Por qué? Porque el juez, este es un tema bien interesante, no se atreve a preguntar. Y no se atreve a preguntar porque me parece que se ha confundido una cosa. La ficción, porque me parece a mí, no sé qué opinen los demás, una ficción jurídica con una realidad, como tantas veces. La ficción jurídica es que el juez es perito de peritos, pero no es perito de peritos porque sepa más que los peritos, eso sería una tontería. El juez es perito de peritos porque en algún momento dado tiene que cerrar el proceso. Si no, pues es infinito, y ahora van a venir 2 premios Nobel, pues que vengan 6 de los, pues aquello es una danza que está 400 años hasta que llegue. Una vez que se pasen ciertas cosas, el juez, como ficción, se asume como perito de peritos, y decir, jóvenes, esta es la verdad jurídica. Oiga, pero el perito A es mejor que el perito B. El juez dijo que el perito B es mejor. Perfecto, señor juez, ya nos vamos a ir a la siguiente instancia. Y eso me parece que ha generado una confusión de empoderamiento, déjenme ponerme muy pedante, de empoderamiento epistemológico del juez, como si el juez realmente supiera más que los peritos. Pues digo, eso es una tontería increíble. El juez no es químico, físico, matemático, o sea, no, eso no tiene pies ni cabeza. Entonces, si el juez no asume la condición o la diferenciación entre una cosa es mi papel como sujeto que cierra el proceso, y otra cosa distinta son mis capacidades de conocimiento sobre los fenómenos que estoy viendo enfrente, pues entonces vamos a seguir en la crisis, porque el juez va a suponer con la ficción que efectivamente es ahí el campeón de todo, que él en sí mismo es la enciclopedia británica. Eso no tiene, así un poco en los cuentos de Borges, no, pues no, eso no, él es el Alep que todo lo ve y todo, bueno, es una tontería increíble. Entonces ahí sí hay una cuestión central, que es decir, señor juez, entiendo que usted en algún momento tiene que cerrar, pero eso no quiere decir que usted sea el más conocedor de todos los conocimientos de todo el mundo mundial. Usted lo que tiene que hacer es salir, preguntar y utilizar esos servicios periciales para un montón de cosas que desafortunadamente no son de su, o afortunadamente no son de su conocimiento. Ahí creo que sí hay que hacerlo como ese machismo. Pero regreso a un tema también que decía ahorita Laura Rodríguez, que me parece central. Si nosotros como profesión no nos metemos, pero meternos, no es ahí a tirar cuentos chinos y a dar paseando. Si nosotros no nos metemos a arreglar, a trabajar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, luego no nos andemos quejando de la porquería de código que va a quedar. Y es un código nacional y se van a acabar las competencias locales en la materia civil y familiar, y se va a acabar la supletoriedad en todos los casos. Ahí en Tamaulipas, pues yo supongo que muchas de las leyes que tienen que ver con procedimiento de Tamaulipas tienen como
como supletorio al Código de Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Si queda mal el nacional, no solo fastidiamos la materia civil y familiar, fastidiamos el amparo, las controversias, el procedimiento administrativo, la ley federal y todas las legislaciones que usted esté. Y queda esto una cosa de horror, ¿eh? Y sí, eso sí me parece que sería muy, muy, muy delicado. Entonces, creo que sí, como profesión, y aquí qué bueno está Claudia de Buen, nos tenemos que apoderar, así lo digo, apoderar del proceso de discusión general, porque si esto queda mal, sálvese el que pueda, ¿eh? Y lo que decía Adriana Hegerich, si de por sí el país está complicado, si el país está dividido, si no tenemos el código madre, déjenme decirlo así, de los procedimientos, pues eso poquito que se resuelve litigiosamente, ni a eso se va a resolver, o se va a resolver tan mal que pues, las soluciones serán seguirnos disparando y seguirnos pateando. Este me parece que es un problema de verdad, una de las crisis más grandes que podemos observar en este momento de la opción. Creo que sí la profesión se tiene que dar cuenta y se tiene que vaciar en ese sentido. Y ahí sí el pro bono debía ser gigantesco, porque todos sí me parece que tenemos que meternos a construir este andamiaje central para los mercantilistas, laboralistas, para todos. Este sí me parece que es uno de los elementos esenciales de todo el proceso jurídico del futuro en el país. Y no tiene nada que ver con la cuarta transformación, tampoco le echemos la culpa de todo. Ok, vamos a concluir y que conste que tratamos, pero bueno, eres tan provocativo que Uy, gracias. están todavía preguntas en el tintero. Vamos, Mavi, en orden, después Claudia y después Edna, con lo que concluimos, si me permites, por favor, José Ramón. Gracias. Por favor. Bueno, buenos días, soy María Virginia Aguilar, pertenezco además de la barra a la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado. Entonces meto el siguiente elemento. No tenemos ya completo el que la familia sea complicada. No tenemos como elemento además que tenemos ya ahora poliamores y una serie de cosas que nos están metiendo. Además tenemos elementos internacionales. He llevado varios asuntos de restitución internacional y aquí pues las pruebas tienen que ser preconstituidas y además inmediatas para el día de la audiencia. Entonces, aquí la pregunta es una sola, licenciado, en cuanto a la sustracción. Si el juez encuentra dentro del procedimiento una prueba que le entrega una institución, no tiene, y que esa prueba para ella o para el juez le es suficiente para darle, o sea, para no entregar la restitución o para darla en tal caso. No es necesario que esas pruebas las haga del conocimiento de las partes para que en tal caso las puedan objetar o por lo menos defender el caso en el momento, porque eso es un procedimiento inmediato. O sea, es el día de la audiencia que nos tenemos que defender. Si no nos dan una vista sobre esa prueba, ¿no es falta de debido proceso? Gracias. ¿Saben qué? Ya no veo a nuestro ponente. No, ni yo. Lo perdimos, doctor. Pareciera que está hubo algún problema por ahí, digo, no dudo que vaya a volver a entrar, así que en tanto, a mí me parece muy, muy importante tu pregunta, Mavi. Yo creo que en realidad, pues por supuesto, por debido proceso, por equidad procesal y por tantos y tantos principios, a reserva de lo que diga él en cuanto entre, déjenme chatearle, pues sí, debería de darse, y ese es uno de los principios también, de conocer las pruebas a las dos partes, que las dos partes presentan. Espérame, déjame ver. Y si ya nuestro trabajo como familiares, como abogados familiares, es muy grande precisamente en este nuevo código, tenemos que meter elementos internacionales porque ya los tenemos encima. En este momento es sustracción, pero tenemos adopción internacional, tenemos muy pronto alimentos internacionales. Entonces, ¿qué va a pasar si no tenemos ni siquiera los elementos mínimos indispensables de una prueba de debido proceso, pues? ¿Ya? No, y alimentos los tenemos, tú sabes que tenemos una convención en esa materia y eso ya es, pues, letra viva, pero ya le mandé un chat a nuestro ponente a ver qué es lo que nos comenta.
probablemente tuvo problemas con el internet o se le fue la luz, yo qué sé. Ojalá se conecte por, déjenme decir, por su celular. Y por su celular, ojalá. Tenemos, ahí está ya. Se está uniendo. Me gustaría que hicieras un poquito una síntesis de lo comentado, Mavi, para que retome el tema. Sí. Pero se está uniendo, ya me parece que debe estar. ¿Y no? Todavía no. Una disculpa, no sé qué sucedió, me sacó, y justo, maestra, estaba usted diciendo que en las pruebas internacionales, en materia internacional, ahí la licenciado, perdí, en un asunto de restitución internacional de menor. Ahí Sí, o sea, como sabemos, en este tipo de asuntos se tienen que tomar en consideración pruebas preconstituidas, que quiere decir que vienen de antes en el último de residencia habitual del niño. Pero si la persona sustractora preparó precisamente la llegada aquí y una institución le da un refugio a la señora porque preparó todas esas pruebas para que lograra el refugio, esas pruebas, aunque las haya sacado el día de la audiencia al juez, necesariamente me parece, y esa es la pregunta, que tendrían que darnos vista a las partes sobre esas pruebas, por lo menos para objetarlas o saber en qué sentido las considera, pues, sobre todo porque la decisión final fue oponerse a la restitución. Entonces, vaya, a mí me sorprendió, creo que a todos nos sorprendió en ese momento, pero la realidad, digamos que de debido proceso, es que debió de habernos dado vista al menos 5 minutos para poder pronunciarnos al respecto, ¿no sería así? Mire, más allá del caso concreto, el de la restricción es un tema bien interesante. Los primeros casos. Oh, Dios, se nos congeló. A ver. No, señor. Ya le escribí. Sí, es que esto es una maravilla, pero también puede ser una pesadilla. Ya, adelante. A ver, creo que a ver si con esto vamos un poco mejor. Lo que yo le decía más allá del caso concreto, es otra vez el mismo tema. Sustracción internacional de menores produjo una crisis en la Corte. Usted no lo sabe porque pues, no están trabajando allá adentro, pero nos produjo una crisis. ¿Por qué? Porque no había habido casos de sustracción. Y las primeras veces que llegaron, no sabíamos muy bien, y lo digo por mí, no, para que nadie se ofenda, no sabíamos muy bien de qué estamos hablando. Entonces, ¿cuál fue el modelo de solución? Hablamos con la Cancillería nos proporcionó un personal buenísimo y entrenó a los secretarios de Esto y Cuenta y a los ministros que quisimos. Nos explicó cuál era toda la mecánica, los procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Otra vez, así como el juez no es perito de peritos, pues el iura novit curia es un gran principio, es un principio legitimador de la actividad, pero tampoco es sí, la realidad constante todos los días. Hay que decir las cosas. Entonces, ese me parece que fue un momento súper interesante. ¿Por qué? Porque nos forzó a ir a ver todos los procesos, los tratados. Estuvieron entrenándose los secretarios, Esto y Cuenta, bastante tiempo, y algunos de nosotros también, hasta que pudimos comprender esto. Pero ahí, insisto, estos son esos momentos de transformación, de gran inestabilidad, donde a lo mejor las primeras decisiones, me acuerdo que era un caso que vino hasta el embajador de Chile a explicar la situación, en fin, no comprendíamos cabalmente lo que se tenía enfrente. Y esto creo que es interesante, otra vez, para esos eventos, más allá de si la prueba o no la prueba, déjeme, por razones del tiempo, nos quedamos hasta las 10 si quieres, Laura, por esto que se me fue la señal a mi computadora o a los dos. Entonces, simplemente eso lo podríamos, se lo pondría yo. Estos son los procesos de actualización que hay que estar llevando a cabo, porque aparecen fenómenos que no están digamos, en el ambiente, en el conocimiento general de las cosas. Y a veces creo, del lado de los litigantes, que uno presupone
que ese jura novit curia sí es completo, sí es total, sí es esférico. A veces yo creo que además de la demanda, hay que generar la pedagogía, por curioso que esto parezca, y por inclusive contrafáctico, así un poco que afectando la intuición, hay que generar la pedagogía que le permita al juez la comprensión del fenómeno que uno mismo le está llevando. Ahí creo que la amicus curiae es una herramienta que le pone un marco más grande que el conflicto entre las partes. Esto sí es verdad. O la otra cuestión que también me parece de gran importancia es, además del amicus, eh, las formas en las que se puede estar interviniendo, educando a los propios jueces, magistrados, ministros. ¿Por qué? Porque hay cosas que no están en el radar. Y para mí, fue un Uno de caso ellos. espectacular por eso, esa cuestión. Muchas Gracias. gracias. Gracias, buen día. Muchas gracias. Adelante, Claudia, por favor. Pues muy buenos días a todos. Te saludo con mucho cariño, José Ramón. Me hubiera Gracias, Claudia. gustado poderlo hacer, pero no me dieron entrada al principio. Y entonces, bueno, No, sí estabas, al principio te vi. antes llevaba yo muchos minutos tratando de entrar para decirte que me daba mucho gusto escucharte, bueno, estar presente, y bueno, finalmente no pude hacerlo, pero aquí estamos y simplemente quiero, bueno, felicitarte por una exposición tan amplia, tan importante, y sobre todo este criterio que tú tienes, que es un criterio que avanza, ¿no? Que no retrocede, y es algo que hay que aprovechar en un exministro, un ministro en retiro, que no siempre tenemos esa oportunidad. Y me parece que el litigio en materia familiar tiene unos bemoles aquí interesantes, porque está, desde luego, el criterio del juez para ver si suple la deficiencia de la queja o dicta pruebas o ordena pruebas, desahogo de pruebas para mejor proveer, siempre en aras de proteger el interés superior de los menores y también para proteger a las mujeres que tienen una situación, normalmente son las mujeres, pueden ser los hombres, situación asimétrica de manera muy clara respecto de la contraparte. Este es algo que lo hace un litigio muy particular, y por eso hacíamos hincapié en aquella reunión en el Senado, te recordarás, que debería de hacerse un libro especial para la materia familiar en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, porque no tenemos ninguna vinculación con el litigio civil. Y bueno, hablaron de que mercantil no tiene nada que ver, pero con el litigio civil no tenemos ninguna vinculación entre el familiar y civil, porque las pruebas se valoran de manera diferente, porque se ofrecen de manera diferente, y además tenemos que tener una apertura por parte de los juzgadores y una preparación para que justamente puedan llevar a cabo esta apertura y puedan realizar una valoración de las pruebas, no nada más apegadas en estricto apego, digamos, a la ley, al código procesal correspondiente, sino a las circunstancias del caso. Yo entiendo que para un juez que recibe 3,000 asuntos al año, es imposible conocer a las partes, a todas las partes. Es imposible que se cumpla con el principio de inmediatez. Es imposible que el juez conozca todos los asuntos y tendrá que confiar en su personal. Por eso los juicios orales tienen la característica de que el juez sí puede percibir de las partes ciertas actitudes. El lenguaje no verbal es muy importante, porque simplemente la actitud de una de las personas, si está mintiendo, se percibe con la experiencia y con ciertos elementos que se les puedan dar técnicos, se percibe, y el juez esto lo puede percibir perfectamente. Cada vez es más amplio, como hace rato decían, el tema de materia de familia. ¿Por qué? Porque ya las familias no son como eran antes, como tú dijiste, en los años 70, y yo me acuerdo que cuando yo estudié a finales de los 70, principios de los 80, me decía mi maestra, que era Leoba Castañeda en ese momento, me parece, que una mujer tenía que pedir permiso a su esposo para vender los bienes que ella tenía por su propio trabajo o por herencia o por lo que fuera. O sea, ella no podía tener la capacidad jurídica de irlos a vender. En ese momento, a mí me hizo reaccionar de una manera que dije, no puede ser, esto es increíble, ¿no? Y por otro lado, teníamos que los padres
cuando fallecían o no tenían la capacidad de tener a los hijos. Quienes ejercerían la patria potestad en primer lugar eran los abuelos paternos, aunque normalmente los abuelos maternos suelen ser los que más conviven con los nietos, porque la madre tiene más, normalmente tiene la custodia, etc. Entonces, sí hemos cambiado. Las normas jurídicas en materia de pruebas de familia han tenido que evolucionar, no de la manera que debieron haber evolucionado o que deberían de estar evolucionando. Efectivamente, tenemos el encargo de apoyar al Senado en la propuesta de Código Nacional de Procedimientos, gracias a que la Parra hizo un amparo en el cual nos consideraron legitimados para exigir que cumplieran con los plazos que decía la ley en su momento, que tenía cierto tiempo para hacer el código, y estos plazos se han excedido por más de 2 años. Entonces, sí estamos ahí, lo estoy manejando con los otros presidentes, contigo mismo, y cada colegio estamos formando nuestros grupos para poder hacer el análisis. Aquí en la barra ya teníamos un grupo hecho bastante consolidado con todos los miembros de los capítulos. Me parece que ahora tendríamos que agregar más miembros de capítulos, porque ya tenemos más capítulos, y habíamos hecho un análisis que estaba prácticamente, digamos, coordinado con Adriana Hegevich, con Verónica Gómez Schulz, y fue un análisis muy interesante, muy importante, y ese mismo análisis yo se los he hecho llegar a ellos, porque están empezando con muchas ideas y con muchas, digamos, propuestas de diferentes sectores en los que cada uno quiere aportar sin tener ninguna experiencia ni haber sido litigantes, creo yo. De verdad, no están contemplando la mediación. Tú y yo sabemos, José Ramón, y muchos de los que están aquí, lo que quitaría de trabajo que fuera mediación, que fuera la plática previa o premediación o informativa, como cada quien le quiera decir, y como sucede en el Estado de México ya, obligatoria, que fuera un requisito de procedibilidad para poder presentar cualquier demanda. Eso es algo de lo que yo quería aportar hoy. No puedo aportar más de lo que tú ya dijiste, porque fuiste bastante explícito, claro, en el tipo de valoración de las pruebas. Muy sincero cuando hablaste, por ejemplo, de la última parte de la sustracción de menores, que es un tema durísimo. También lo hemos tenido que llevar y verdaderamente ha sido complicadísimo, ¿no? Pero bueno, ahora creo que están más claros, ya hay juzgados especializados, con lo cual nos quedamos bastante más tranquilos en ese sentido. Muchas gracias, José Ramón, de verdad te lo agradezco mucho y ha sido una muy interesante sesión y gracias a los coordinadoras y pues buenos días. Gracias, Mi. Si me permites, José Ramón, vamos a dar entrada de una vez a la pregunta de Edna, más bien de Edna, para que podamos ya cerrar en el tiempo que amabilísimamente nos prolongaste. Muchas Oye, dale las gracias a Edna y se pasó desayunando toda la sesión, que no crea que no nos dimos cuenta. Bueno, sí, algo tenía que hacer. Todo, sí, aquí estuvimos muy atentos. Sí, adelante. Edna, que estuviste desayunando, pero de lo riquísimo. Bueno, venga la pregunta. Y en Oaxaca, imagínate. No, pues que desayunaste. Buenos días a todos, gracias, doctor, ministro. Qué pena, pero pues también cae bien, no mal pasarse, ni modo. ¿Ya? Bueno, yo quería comentarle 2 temas, muchas gracias. Creo que en toda esta problemática que nuestros compañeros adujeron, yo pienso que la descomposición social que vivimos, y creo que se agravó con la pandemia en lugar de que hubiera sido un momento para la reflexión personal y que pudiera haber afectado o impactado a lo social, creo que ha afectado la práctica ética, sobre todo en materia de familia, al grado que los profesionales y los operadores jurídicos como nosotros, al momento de litigar, se tuerce la verdad y sí se falsean hechos, tomando como rehenes a los propios clientes, de tal forma que la realidad de hecho, adaptada para ganar por ganar, lacera de forma sustancial la dignidad humana de las personas que intervienen, de nuestros clientes, pero sobre todo de los menores de edad.
En Oaxaca ahora está de moda que para balancear el proceso familiar se falsean hechos ante la fiscalía y se acusa, quiero hablar porque sí pasa en la mayoría de casos en contra de mujeres, y los litigantes acuden a esta instancia para balancear el supuesto equilibrio de litigios, y ha llevado a muchas mujeres a ser vinculadas, llevadas a una imputación, una comunicación de imputación de manera de veras ridícula. Y también en esta parte se advierte la falta de coordinación en los temas de las convenciones internacionales para que tanto la Fiscalía como el Poder Judicial en los estados pudieran tener información simultánea de los procesos en que intervienen las partes. Uno va a la Fiscalía a poner una denuncia, no saben nada de los procesos familiares y viceversa. En este contexto, ¿considera usted adecuado que se tuviera que hacer un perfil psicométrico y de personalidad para ejercer como juez en materia de familia? Porque a veces, pues también, la verdad, la realidad de las personas trasciende al resultado de los fallos. Quizá en ciudades pequeñas como en Oaxaca esto es más visible o lo hemos palpado más. Alguna vez, hace muchos años, un maestro me dijo, ¿cómo va a estar juzgando casos de violencia familiar si ese juez golpea a su mujer? Y creo que en algún momento dado puede incidir en ello. La segunda es si cree que la especialización en materia familiar, sobre todo en estos momentos, sí requiere de capacitación previa y continua en el examen que los jueces debieran presentar. O sea, aquí en Oaxaca también tenemos un gran problema en que la perspectiva de género y los tratados se insertan siempre, pero no hay un aterrizaje, ni se funda ni motiva la parte toral de fondo en las sentencias. De hecho, no ha habido la primera sentencia de compensación económica, acaba de salir. No habíamos tenido compensación económica para ninguna mujer en Oaxaca. Y la tercera, si cree usted que es necesario que los poderes judiciales y todas las entidades que inciden en el tema de familia, las secretarías de la mujer, por ejemplo, aquí en Oaxaca, todas, en contexto de las convenciones internacionales, debieran tener una plataforma, una coordinación muy fuerte, de tal forma que si Juana Pérez inicia una denuncia, de inmediato se vincula la información, quizá de 3 custodias, de 3 comparecencias urgentes, etcétera, que hace tanta falta. Muchas gracias, doctor. Lo esperamos. Gracias, Edna, gracias. Mira, lo del perfil psicométrico a mí me cuesta mucho trabajo, se intentó varias veces en el Poder Judicial, bajo argumentos parecidos a los que está dando, y es muy complicado, porque los perfiles psicométricos, muestran lo que algunos aspectos y otros aspectos, ¿no? Creo que es mucho mejor tener un mecanismo, primero lo dices tú muy bien, y en eso sí coincido, de especialización previa y de una permanente capacitación. No hay capacitación en nuevos temas, en nuevas materias, no hay una sensibilización de eso. Eso creo que sí, yo coincidiría. El perfil, te insisto, lo estuvimos buscando, se ha buscado con las facultades, etcétera, y es muy, muy azaroso ese camino. El segundo, sí, la especialización y sobre todo la permanente capacitación, yo creo que sí. No por comparar, pero existen otros países en el mundo, desde luego, que a sus jueces, a sus magistrados, a sus empleados les exigen horas concretas de capacitación permanentemente. Y son cosas serias o sus propios institutos los van llevando, los van adecuando. Entonces, por ejemplo, aquí en materia, juzgar con perspectiva de género, desde luego es un tema importante. Tener también un entendimiento de los tratados internacionales es importante, pero no solo es un problema, y ahí sí me parece que se está haciendo un énfasis excesivo o no es excesivo, exclusivo en la capacitación de temas de derechos humanos, cuando hay un montón de habilidades procesales que están dejándose de lado. Los actuarios siguen haciendo notificaciones pésimas, eso sí se saben cuáles son todos los conjuntos de los derechos humanos, pero no saben hacer notificaciones, o no tienen elementos de valoración de prueba, etc. Entonces sí me parece que hay que hacer correctivos
respecto a las capacidades técnicas ordinarias, cotidianas, déjame decirlo así. Y la última cuestión, sí es interesante tener estos datos siempre que esos datos no determinen las condiciones de imparcialidad de la justicia, porque tampoco sería adecuado que dijeras, como se formó la base de datos y esa base de datos tiene una generalidad y ha sido, ¿verdad? Eso tiene que tener un peso determinante en el proceso. No, que en el proceso tenga el peso que tiene que tener, por simple que esto parezca. Que sea bueno para en un momento dado tomar algunas medidas o para que se le dé protección a restricciones al esposo, a la esposa, en fin, lo que tenga que ser en cacas, pero de ahí a generar, digámoslo así, la posibilidad de un linchamiento. Coste que estoy hablando de cosas, y tú también, ahí en Oaxaca, como en otros muchos estados han sucedido cosas terribles, pero sí me parece que no se podía distorsionar la idea de decir, como ya se dijo en las plataformas, eso tiene una incidencia determinante en los procesos. Creo que ahí sí habría que tener una mediación muy clara, porque si no, el proceso se está llevando afuera del proceso. Y eso también tiene una cantidad enorme de problemas, pues, prácticamente terminas con cualquier posibilidad de imparcialidad. Yo lo que creo, insisto, y con esto termino, gracias querida Laura y a todos los que están aquí, a nuestra presidenta, a todos, la posibilidad de que sí nos metamos al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero en serio, no como, pues yo ya mandé mi opinión, etcétera. Yo creo que sí tiene que haber un movimiento, lo voy a decir así, nacional, reivindicativo de muchas de las cosas que estamos haciendo. De otra forma nos va a quedar un pésimo código y en 3, 4, 5 años, en lo que decía Carlos Pastrana de la vacacio, etcétera, nos podemos ver en una situación bien complicada porque nos quedó una herramienta, un instrumento pésimo que la vamos a padecer entre todos. Yo creo que sí, tenemos que apoderarnos de ese proceso, no en términos de corrupción, de mafiosos, no estoy hablando de nada de eso, sino en términos técnicos de la pericia que se necesita para hacer algo que quede bien, porque, insisto, su incidencia sobre todo el litigio nacional es brutal. De veras, muchísimas gracias, qué mal que no nos vimos personalmente, hubiera estado muy bien, pero Edna nos invita a desayunar a Oaxaca pronto a todos, así es que ahí nos veremos todos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, querido José Ramón. Te agradezco enormemente la deferencia, la prolongación del tiempo. No, por favor. Estás corriendo. Y bueno, quedarás, por supuesto, emplazadísimo para la próxima. A todos, muchísimas gracias por haber participado. Muchísimas gracias. Ojalá que este formato lo hagamos más frecuentemente. Me parece que es algo que nos puede dar una gran productividad a todos y sobre todo luz en todo lo que hacemos. Que tengan un muy feliz día. Gracias a todos, un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Bueno. Gracias, Laura. Gracias, Laura. Nos vemos. Bye. Saludos a todos. Hasta Saludos. luego. Bye. Sí, bye.